Buenas chicos, para esta sesión Blended lo que vamos a ver es desarrollar un programa que haga un movimiento de unos círculos. Eh, entonces, lo que necesitamos es para trabajar como requerimientos es que se pueda mover diferentes círculos de manera automática cada círculo con diferentes dimensiones. Otra cosa más es que los círculos que se vayan creando dentro del formulario al tener que presionar una tecla A mayúscula o A minúscula, y luego cuando yo esté seleccionando un círculo que pueda ser al centro de cualquiera de ellos, cuando hago clic, la idea es que se desaparezca. Entonces, para validar esto, ¿qué es lo que necesitamos tener como un prerequisito? Vamos a tratar de dibujar acá dentro de un formulario la idea de qué es lo que queremos plasmar. Entonces voy a colocar, asumiendo que este se encuentra un formulario de esta manera, entonces este va a ser los bordes como tal del formulario. eh, Necesitamos nosotros tener que elaborar un círculo. Entonces vamos a ver qué características necesitamos para que ese círculo, lo vamos a colocar de otro color para que se pueda notar, qué características necesitamos que ese círculo tenga. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es algunas características como, por ejemplo, el desplazamiento. El desplazamiento podríamos hacerlo tanto un desplazamiento en X como un desplazamiento en Y. Entonces, en el desplazamiento en Y, habíamos visto que el Y va a tener que aumentar hacia abajo, mientras que en el X aumenta hacia la derecha. Entonces por aquí vamos a colocar como para ir indicando qué componentes vamos a tener que utilizar. Entonces aquí colocamos el desplazamiento en X y por otro lado vamos a colocar aquí el desplazamiento en Y. Dicho esto, estos son dos componentes necesarios que vamos a usar. Otro de los componentes que necesitamos, lo voy a colocar de otro color distinto para que se pueda notar, es, en este caso necesitamos el ancho, eh, el ancho del círculo que queremos. Entonces, basado en el ancho, lo vamos a colocar como un formato de una W para ir indicando que es el ancho, en este caso del círculo. También necesitamos un componente adicional, voy a colocar de este lado para que se vaya notando, y un componente del círculo que es lo que vamos a plasmar. Necesitamos también que se considere lo que es un alto, entonces lo vamos a colocar acá como una H. Entonces esos son componentes por el momento que tenemos, pero este de aquí, asumiendo que se encuentra dentro de un rectángulo, o si el círculo está inscrito dentro de en este caso dentro de un cuadrado, vamos a hacerlo con algo más delgado para que se pueda notar, eh, y de otro color. Lo voy a colocar las coordenadas en la cual va a estar inscrito. Entonces, en esta coordenada que se va a encontrar aquí, lo estoy haciendo de un colorcito. Vamos a colocarle un color verde para que sea notorio y de repente con un tamaño un poquito más definido. En este caso necesitamos esta coordenada, entonces aquí vamos a colocarlo que necesitamos una coordenada inicial. Lo voy a citar de esta manera, que es una coordenada tanto en el eje X, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces esos son los puntos básicos que necesitamos. Necesitamos la coordenada inicial, un X y un Y. Necesitamos saber el ancho, cuánto va a ser el ancho total del círculo, que para efectos, como es un círculo, entonces va a tener el mismo ancho, va a ser el mismo alto. Otro componente más es el desplazamiento, o sea, cómo va a ir desplazándose en el eje X y desplazándose en el eje Y. De tal manera que esto de aquí nos va a permitir para poder gestionar luego lo que va a ser el sistema de colisiones entre estos objetos. Y hay un componente y además que vamos a considerar para efectos de este ejemplo. Lo vamos a tratar de trabajar, a ver, con una especie de, aquí con un lápiz vamos a colocarlo de repente con un tamaño distinto y otro color. Aquí vamos a considerar esto de aquí, cómo va a ser
el fondo de cada uno de los círculos. Entonces el fondo que lo vamos a considerar va a ser en un formato, vamos a colocar por acá, en un formato RGB. RGB es un formato que se aplica que es básicamente de tres colores, en este caso es de rojo, de verde y negro, que nos va a permitir poder hacer una combinación de colores. Entonces también lo vamos a citar dentro de las variables que necesitamos. Entonces tenemos XY como coordenada inicial, dentro de los cuales se va a tener que inscribir un círculo. Tenemos el ancho y el alto, el desplazamiento en X y en Y. Este desplazamiento en Y va a ser sumativo, salvo que cuando lleguemos hacia este punto, que podría ser, vamos a colocarlo, voy a copiarlo, esta partecita de este círculo, para que se pueda notar un detalle adicional. Entonces cuando tenemos este caso en particular, que lo voy a tener que copiar para, por ejemplo, si es que estuviera desplazándose y por algún motivo llega hacia este lado, entonces lo que va a generar es que exista un pequeño cambio. Entonces el cambio se va a notar tanto en el desplazamiento, si está en este lado, tendría que generar un cambio en el desplazamiento en X, por lo tanto ese desplazamiento se convertiría en negativo. Entonces cuando lo colocamos acá, existe una colisión y sería de manera negativa. De igual forma, en el caso, por ejemplo, en el Y, si es que tenemos aquí, si es que está de bajada, entonces esto seguiría, por ejemplo, ahí no se va a alterar el desplazamiento como tal en Y. Pero lo que sí se podría cambiar es, por ejemplo, en este caso, si es que ya hay una colisión, entonces lo que va a cambiar, probablemente siguiendo el sentido que estamos proponiendo, seguiría el desplazamiento en X en este lado. Ya tendríamos un desplazamiento en X, y el desplazamiento en Y, eso sí tendría que variar, entonces se cambiaría por un menos 1. Entonces aquí es donde vamos a tener que alterarlo y generamos una pequeña colisión. Entonces de lo que es este de aquí es positivo en el desplazamiento en X, cuando colisiona en el formulario, entonces automáticamente lo que va a tener que hacer es multiplicarse por menos 1. Aquí vamos a colocarlo, que es una multiplicación en este caso por menos 1, donde va a tener que hacer el cambio del desplazamiento. Si es que aquí hace una colisión, entonces aquí tendría que nuevamente multiplicarse por menos 1 para que se genere ahora de lo que estaba incrementándose. Ahora bien, lo que va a hacer es cambiarse de posición. De igual manera, si en el caso, por ejemplo, se realizara en este lado, otra vez se generaría una colisión, pero en este caso cambiaría en el eje X. Entonces esos son los componentes básicos que necesitamos entender para efectos de este ejemplo. Ahora vamos a tratar de desarrollarlo citando todos esos componentes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a considerar un método que va a ser el mover la pelotita. En este caso es para que se va a ir incrementando tanto en el eje X como en el eje Y. También validamos en el caso del mover el caso de la colisión. Por ejemplo, cuando definimos que el ancho más el desplazamiento en X, aquí sería el ancho más el desplazamiento en X, no debería ser mayor que el ancho total del formulario. Entonces cuando ocurre eso, automáticamente lo que tiene que cambiar es el desplazamiento en X. Cuando ya viene hacia este lado, entonces automáticamente tendría que otra vez generar otro nuevo desplazamiento. Entonces ahí estamos haciendo una especie de colisiones. Otra cosa, otro método que vamos a necesitar también es un método para determinar si es que se encuentra seleccionado. ¿Y para qué nos sirve ese método? Si se encuentra seleccionado, es para que cuando yo haga clic sobre el círculo se pueda eliminar del objeto. Entonces yo creo que hasta el momento esas son las nociones básicas a tener que considerar para desarrollar este ejemplo que es el movimiento de círculos. Entonces tenemos dos métodos, como tenemos un método de mover el círculo, vamos a tener un método dentro de un arreglo que va a servir para crear nuevos círculos cuando se presione la tecla A, y luego vamos a crear un método adicional que sirva para eliminar cuando yo presione con el mouse, en este caso el clic izquierdo,
se vaya presionando, entonces se va a ir eliminando como tal el círculo, ¿ya? Y estamos también dentro de esto, se va a tener que implementar unos aleatorios para que se vayan generando de diferentes formas. Entonces los invito a revisar el siguiente video donde está la implementación como tal de este ejemplo.